La nueva cinta de Christopher Nolan llamada Oppenheimer ha llegado a los cines y es una tremenda obra de arte. Se nota el corazón y la pasión con la que hicieron este proyecto. Las actuaciones son fenomenales y la historia es sublime. Además que considero que toda la filmografía de Nolan fue como una preparación para hacer esta película. Y para bien, esta cinta ha roto demasiados récords en cuanto a taquilla. Solamente en Estados Unidos hizo 82 millones de dólares en su primer fin de semana y está a nada de convertirse en otro éxito para Nolan. Y eso que se estrenó en un periodo que está lleno de fracasos como Flash o Indiana Jones. Incluso Oppenheimer tuvo que competir contra Barbie y aunque ambas se estrenaron el mismo día, Oppenheimer no se quedó atrás. Pero ¿cómo es que Christopher Nolan logró contar una tremenda historia que merecíamos como espectadores? ¿Él será el salvador de la actual crisis que estamos viviendo en el cine? Pues para eso estamos hoy aquí. Ya tuve la oportunidad de ver esta cinta en 2 ocasiones y lo que dicen es cierto. La segunda vez que la ves es mucho mejor que la primera. Esta película me llegó a impactar por lo que nos muestra, y por eso hoy quise analizar a detalle y entender qué la hace tan especial. Considero que esta historia tiene 2 aspectos clave. El primero es la forma de contar la historia y el segundo es la psicología de Oppenheimer. La sinergia de los dos nos entrega una obra maestra. Para comenzar, debemos analizar la forma en la que Nolan nos cuenta la historia de Oppenheimer. Todos aman la narración fuera de secuencia. Algunos ejemplos de ella son Pulp Fiction o Arrival. Ambas encabezan la lista de películas que ignoran el orden cronológico exacto de los eventos. Aunque los autores desarrollan la estructura narrativa de estas películas de la misma manera que hacen cuando siguen un enfoque más lineal. Aunque aparentemente complejo, el camino hacia una estructura no lineal es claro. Y ese camino es saber qué quieres decir con tu historia. Primero debemos entender la distinción entre la creación de la historia, o story form en inglés, y la narración o storytelling. El story form es el código oculto de la premisa. Definido por la teoría de la historia dramática, este código es una colección de varios puntos dentro de la historia que fusionan personajes, trama, tema y género en un solo argumento. Los puntos de la historia de la estructura narrativa y su codificación específica son parte del proceso de creación de la historia. La forma en que se presentan esas codificaciones específicas es parte del proceso de narración. Y es que el entrelazado de la historia, la cual es una etapa particular dentro de la narración, es el proceso de disponer o unir esos puntos de la historia para luego entregárselos a la audiencia. Por ejemplo, supongamos que tenemos una historia que salta entre el presente y el pasado. El punto A nos dice que en 2019 a la 1 p.m. me enfrento a un ladrón. El punto B nos dice que en 1990 estoy haciendo mal una tarea del colegio. El punto C nos cuenta que en 2019 a las 2 p.m. el ladrón me está golpeando. El punto D nos dice que en 1994 estoy huyendo de un problema. Y el punto E nos presenta que en 2019 a las 3 p.m. me levanto valientemente y persigo al ladrón. Esto significa que en todos los casos desde el punto de vista del story form, la secuencia es B, D, A, C, E y la respuesta es sí. B, D, A, C, E transmiten el orden de los momentos de la historia dentro de la creación de la historia. Por ende, el story form estructura la premisa del autor. En este caso, B, D, A, C, E cuenta una historia completa, mientras que A, B, C, D, E es solamente el orden cronológico de los eventos. Y justamente Nolan empleó este proceso para crear su historia. Primero desarrolló todos los eventos en una secuencia temporal. Sin embargo, luego tomó una decisión creativa de contar una historia con saltos en el tiempo. Primero vemos la historia en orden cronológico de Oppenheimer, pero a la vez hacemos un salto al futuro donde el almirante Strauss está por ser incorporado al gabinete de Estados Unidos. Lo más hermoso es que esta premisa o argumento narrativo queda claro si la audiencia puede descifrar este orden original al final de la historia, consciente o inconscientemente, pues el significado que le da el director determina la estructura narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Como lo mencioné, Christopher Nolan definió esta estructura narrativa por una decisión creativa. Considero que esta es porque él quiere contarnos 2 tipos de historias. Según el libro 20 Master Plots de Ronald Tobias, y como lo dice en su título, hay 20 tipos de tramas. De estas 20, opino que Nolan se enfocó en 2 de ellas. La primera de ellas es la trama de rivalidad y la segunda es la de descubrimiento. Ahora analicemos cada historia a detalle y por qué Oppenheimer sigue los puntos que establece Tobias para cada trama. Obviamente la trama de rivalidad está relacionada con la historia de venganza de Lewis Strauss hacia Robert Oppenheimer.
Como vimos en la película, Strauss tenía mucho rencor hacia Oppenheimer porque él lo hizo quedar mal cuando estaba viendo de imponer una política de exportación de isótopos. Además, que él tenía el rencor de que Oppenheimer había hablado mal de él ante Einstein y por eso fue que no le miró cuando lo saludó. Ahora, ¿cómo se liga esto a la trama de rivalidad? Pues esta menciona que la naturaleza de la rivalidad surge del conflicto de poder entre el protagonista y el antagonista. Esto se refleja claramente en las escenas que vemos que Strauss está buscando formar parte del gabinete de los Estados Unidos. Es decir, busca un cargo alto, mientras que a la vez vemos cómo le están quitando todo su poder a Oppenheimer, con la audiencia que están llevando en su contra por tener un pasado ligado a corrientes de izquierda. Incluso Tobias menciona que a medida que el antagonista obtiene más poder, el protagonista falla. Por eso es que claramente notamos que Strauss está a punto de ganar un alto cargo en el gobierno y a la par Oppenheimer está siendo humillado por sus colegas y hasta viejos amigos. Posteriormente la historia debe comenzar en el punto inicial de conflicto, demostrando el status quo antes de que comience dicho conflicto. Esta es la razón por la que en las escenas iniciales vemos la conversación entre Albert y Opie, aunque no sabemos qué es lo que se dijeron exactamente hasta el final de la película. La importancia de esta escena es mostrar cómo Albert ignoró a Strauss luego de la conversación, siendo este un momento clave para gestar el odio y la sed de venganza. Y esta trama de rivalidad adquiere una gran importancia en la historia porque no la ves venir. Desde un inicio nos presentan al personaje de Robert Downey Jr. como alguien tranquilo que solo busca luchar por el bien de la ciencia. Sin embargo, a medida que progresa la historia es que notamos sus verdaderas intenciones y lo que escondía debajo de su máscara de un humilde vendedor de zapatos. Realmente cuando hacen la revelación de su plan se ve un verdadero y gran plot twist. Ahora bien, la trama que me parece más exquisita es la de descubrimiento. Tobias nos dice que lo fundamental para esta trama es el protagonista haciendo un descubrimiento más que el descubrimiento en sí, y Oppenheimer maneja sublimemente este punto ya que la importancia de la historia no es la bomba atómica sino la vida del mismísimo Robert Oppenheimer. Entendemos qué lo llevó a crear este artefacto y cómo su resultado llegó a cambiarlo como persona. Hablaremos más a detalle de ello cuando profundicemos en la psicología de nuestro protagonista, pero como ya sabemos, a los espectadores nos importan más las historias y el trasfondo del personaje principal. Porque, por ejemplo, en eso falló la última entrega de Indiana Jones. No hay problema si no la viste y la verdad es que no te pierdes de mucho. Y es que en un inicio la película se enfoca en los problemas que tenía Indy al ser mayor y ya no estar hecho para tener aventuras. Además que está mal por algunas pérdidas que tuvo en su vida. Esta premisa suena muy interesante, pero luego la dejan de lado sin razón alguna y se enfocan más en la búsqueda del dial. Dejaron ir una excelente oportunidad en vez de centrarse más en la historia de su protagonista para enfocarse en la aventura en sí. Más bien, Nolan no tomó este mal camino y logró enfocarse en la psicología de Oppenheimer. Asimismo, Tobias nos dice que debemos iniciar la historia con el entendimiento de quién es el protagonista antes de que las circunstancias lo cambien y lo lleven a nuevas situaciones. Por consiguiente es que nuestra historia comienza con la introducción de un hombre muy inteligente que adquirió demasiados conocimientos de física cuántica alrededor del mundo para luego ser el pionero de esta ciencia en Estados Unidos. Posteriormente recién se nos presenta la principal circunstancia en la que Oppenheimer debe actuar, y esta es cuando es introducido al proyecto Manhattan, el proyecto que cambiaría su vida. Finalmente Tobias dice que debes mover a tu personaje a una crisis, que es un enfrentamiento entre el presente y el pasado, ya que estos saltos en el tiempo generan mucha tensión, y por eso es que existen estos saltos en el tiempo en la película. Así nos presentan todo el trasfondo de Oppenheimer y cómo su pasado repercutió en su presente y también en su futuro. Y ahora que entendimos ambas tramas, podemos comprender por qué Nolan presentó algunas escenas en blanco y negro y otras a color, pues el mismo director mencionó en una entrevista que todas las escenas en blanco y negro reflejan la realidad de los hechos. Es decir, nos centramos en la historia de venganza de Strauss. Sin embargo, todas las escenas a color muestran cómo Oppenheimer percibe los hechos que están ocurriendo. Justamente por eso es que tenemos momentos en los que vemos cómo es que se siente luego de haber creado la bomba atómica. Inclusive vemos cómo esto llevó a que tenga pensamientos duros y de verdad sienta dolor por todo el daño y caos que ha desatado en el mundo. Ahora, este último punto está muy relacionado con la psicología de nuestro protagonista. Desde un inicio se nos muestra a Oppenheimer como un científico con un elevado ego. Esto se ve desde el momento que es ridiculizado por su maestro. Ahí llegó a ser capaz de envenenar una manzana para quitarle la vida, aunque luego se arrepintió. Sobre todo, esto se ve en la segunda hora de la película donde él desea estar y liderar el proyecto Manhattan. Decide deslindarse de cualquier ideal izquierdista como la creación de un sindicato para poder encabezar este proyecto. En un inicio parecía que sus razones eran las mejores, ya que decía que quería crear un artefacto atómico antes que los nazis lo hagan y acaben con el mundo. Pero en realidad su ego era el que quería hacer esto, ya que después de todo él fue el primero en llevar la física cuántica a Estados Unidos.
Al final, este proyecto sería el fin de todo, ya que lo convertiría en un verdadero Prometeo encadenado. Recordemos que en este mito griego, Prometeo les robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, aunque luego terminó siendo castigado por los mismísimos dioses por lo que hizo. Y esto es lo que se vio en la vida de Oppenheimer. Su ego le hacía creer que la bomba atómica sería una buena idea para acabar con la guerra y traer paz. Por eso decidió darle esta arma a los humanos. Por el contrario, el golpe de realidad le llegaría cuando su invención llegó a las manos de los militares. Ahí vio el verdadero efecto de lo que causó, porque no podía quitarse de su mente a la gente siendo calcinada, a personas llorando de dolor o hasta vomitando. Esto se refleja perfectamente en la escena que está dando su discurso luego de que las bombas cayeran en Hiroshima y Nagasaki. Solo sentía mucho dolor y un silencio dentro de él. Sabía que con esa arma cambiaría el rumbo de la historia, pero para mal. Por eso decidió castigarse con la audiencia que hicieron en contra de él. Sabía que no podía ganarla, pero siguió ahí de todos modos. Solamente pensó que con ella perdería toda la culpa que sentía por haber creado la bomba atómica. Sin embargo, su mayor carga la descubrimos al final de la película. Cuando está hablando con Albert, Oppenheimer dice que después de todo, lograron crear una reacción en cadena con la bomba. Pero no es una reacción química, sino una reacción en cadena a nivel social. Una reacción que creará eventos en cascada que cambiarán el mundo, porque esta bomba hará que las personas creen otras armas de destrucción masiva que acaben con más vidas inocentes. Por todos estos elementos es que Oppenheimer es y se convertirá en una de las mejores películas jamás hechas. Nos permite conocer una turbulenta historia a través de una narrativa sorprendente y que profundiza en aspectos psicológicos de nuestro protagonista, el cual al final descubrió que se ha convertido en la muerte, en el destructor de mundos.